¿Qué hubo? ¿Qué más? Hoy, 25 de mayo, demos gloria a Dios por este día, por su misericordia, por su perdón, porque Dios es bueno con nosotros. Y vamos a reaccionar a la palabra de Dios. Hoy el Evangelio es tomado de San Marcos, capítulo 10, versículos 13 al 16. Como hoy es 25, no tenemos un versículo 25, pero sí uno que termina en 5, el 15, pues vamos a leer este versículo. Marcos, capítulo 10, versículo 15. Dice: yo les aseguro, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. De nuevo, yo les aseguro, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Palabra del Señor. El que no reciba el reino de Dios como un niño. A mí la idea del reino de Dios me gusta mucho como la presenta el Papa Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret. Él explica que el reino de Dios evidentemente es un signo, es una manera de expresar cómo Dios quiere estar aquí entre nosotros, cómo quiere, digámoslo, implantar su voluntad. Como un reino, sí. Y sobre todo esto se entiende en el contexto del pueblo de Israel, en donde existían reinos por todas partes. En nuestro caso, pues no es tan claro, porque nosotros son repúblicas, tenemos sistemas de gobierno muy diferentes. Pero dice el Papa Benedicto XVI que Jesús todo el tiempo está predicando: ha llegado el reino de Dios, es decir, ha llegado Dios a reinar, Dios que quiere definitivamente implantar su régimen. ¿Y cómo es el régimen de Dios? Pues el régimen del amor. Y dice el Papa, Jesús a lo largo de todo su camino predica que ha llegado el reino de Dios. El reino de Dios ya está aquí, ya está en medio de ustedes, nos dice. Pero luego, cuando Jesús muere, resucita y sube a los cielos, quedan los apóstoles y te das cuenta que los apóstoles no siguen predicando acerca del reino de Dios. Todo el tiempo están predicando de Jesús. Jesús resucitado, Jesús que está en medio de nosotros, que aun cuando se ha ido al cielo, tampoco nos ha dejado. Es decir, en Jesús se retrata exactamente todo el reino de Dios. ¿En qué consiste el reino de Dios? Es Jesús. El reino de Dios es Jesús. ¿Cómo quiere reinar nuestro Padre Dios? Mira a Jesús. Él es el reino. En Él está concentrado todo el reino de Dios. Él mismo se identifica con el reino de Dios. Por lo tanto, cuando aquí me está diciendo Jesús, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. En el fondo, piénsalo, lo que te está diciendo Jesús es: el que no me recibe a mí como un niño, no puede entrar en mí. Para recibir el reino de Dios, este régimen del amor que Dios quiere implantar, que se llama Jesucristo, para recibirlo, para recibir a Jesús, yo lo tengo que recibir como un niño. Es decir, con una actitud humilde, pequeña, no como aquel que ya se cree sobrado, aquel que ya es una persona emancipada. No, es un niño siempre necesitado. El niño está siempre necesitado de una autoridad, de un papá, de alguien que le indique el camino. El que es adulto
ya se las sabe todas, ya sabe cómo tiene que actuar, actúa con bastante soberbia. El adulto no le gusta que le digan qué es lo que tiene que hacer. El niño sí, el niño necesita. Al niño tampoco es que le guste mucho que le digan qué es lo que tiene que hacer, pero el niño necesita, sí o sí. El niño necesita una guía. Esa es la actitud humilde de quien se deja guiar. Y solamente los humildes, los que son pequeñitos, son los que pueden recibir a Jesús. Por lo tanto, básicamente aquí lo que yo puedo leer en este día de este pasaje es justamente aquello: recibir a Jesús, que es el reino de Dios, como un niño pequeño, humilde, no con la soberbia de la adultez que ya se las sabe todas. No, seamos pequeñitos, dejémonos guiar por Jesús, y de esta manera, como nos dice el final, podemos entrar en Él. Entremos en Jesús, seamos uno con Jesús, así como dice Él mismo, ¿no? Que tú habites en mí y yo habitaré en ti. Solamente los niños lo pueden hacer. Seamos niños. Te bendigo en este día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Chao, chao.